Segunda Guerra Mundial. Año 1929. La crisis tiene graves consecuencias políticas y sociales. Japón, Italia y Alemania inician políticas exteriores agresivas y expansionistas. Se intenta acabar con la crisis social fomentando el orgullo patriótico. Año 1931. Japón invade Manchuria e instaura un protectorado. En 1933 fue expulsado de la Sociedad de Naciones. Año 1933. Hitler es elegido canciller de Alemania. Su programa consiste sobre todo en rechazar el Tratado de Versalles y en el rearme. Alemania abandona la Sociedad de Naciones. Año 1935. Mediante un referéndum, Alemania recupera el Sarre. Por otro lado, Italia invade Etiopía. Año 1936. Hitler remilitariza Renania. En España comienza la guerra civil. Italia y Alemania apoyan al bando franquista. También nace el eje de Roma en Berlín. Además, Hitler firma el pacto anti-Comintern, anti-URSS, con Japón apoyado por Italia. Alemania inicia el proceso de expansión en Europa. Las potencias europeas aceptan todas sus exigencias para evitar una guerra. Esto es llamado política de apaciguamiento. Año 1938. Alemania invade Austria. Chamberlain, primer ministro británico, acepta la cesión de los Sudetes si Hitler no pedía más territorio. Poco después, se reúne con Chamberlain, Daladier y Mussolini, quienes le cedieron toda Checoslovaquia. Año 1939. Gran Bretaña y Polonia firman un pacto de asistencia. Por otro lado, Alemania y la URSS firman un pacto de no agresión. En septiembre, Alemania invade Polonia. Y así comienza la Segunda Guerra Mundial. Año 1939. Alemania solo tardó un mes en invadir Polonia, usando la táctica Blitzkrieg. Año 1940. Hitler invade Dinamarca y Noruega. Lanza una ofensiva sobre Francia. Para ello, primero conquista Holanda y Bélgica, a través de Ardenas. El territorio se divide en dos partes: Hátland, de Alemania, y la Francia de Vichy, gobernada por Pétain, que era controlada por Hitler. En Gran Bretaña, Chamberlain es sustituido por Winston. Alemania y Gran Bretaña
luchan en la batalla de Inglaterra. Un enfrentamiento aéreo en el que Alemania fracasó. El 10 de junio, Italia entra en guerra. Alemania le envía tropas, por lo que Italia decide invadir Grecia. Año 1941. Alemania invade la URSS. El objetivo era ocupar Leningrado, Moscú y Kiev. En Japón, el emperador era una figura simbólica. El gobierno era una dictadura militar controlada por el general Todt. En diciembre, Japón destruye una base militar estadounidense. Esto significó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en el bando aliado. Toda Europa Oriental queda controlada por los nazis. Impusieron una política de explotación económica y represión política. Además, desarrolló la persecución sistemática de los judíos, que fueron hacinados en campos de trabajo y de exterminio. Millones de personas fueron asesinadas. Año 1942. El eje sufrió varias derrotas importantes. Stalingrado. Los alemanes fracasaron en la conquista y perdieron el ejército Sexto de Juan Paulo. El Alamein. Afrika Korps intentó controlar el petróleo de Oriente Medio, pero fracasó y fue su fin. Midway. Japón fue frenado en la batalla del Mar del Coral. La flota japonesa fue hundida y los aliados tomaron el control del Pacífico. Año 1943. El ejército alemán intentó la última ofensiva en la ofensiva de Kursk, pero perdieron y pasaron a la defensiva. Los aliados iniciaron la invasión de Italia. Los alemanes pararon su avance y crearon un estado fascista en el norte, al mando de Mussolini. En el Pacífico, los aliados frenaron el avance japonés en la batalla del Guadalcanal. En 1944, el ejército ruso llegó a las puertas de Alemania. En junio se produjo el desembarco de Normandía, en Francia. Los aliados consiguieron liberar París en agosto de 1944. Año 1945. Hitler se suicida y Berlín es conquistado. Mussolini fue fusilado. La guerra había acabado para Europa. En el Pacífico, Estados Unidos ocupó Iwo Jima y Okinawa. El presidente Truman ordenó el empleo de la bomba atómica que destruyó Hiroshima y Nagasaki. El 2 de septiembre de 1945 se firmó la rendición de Japón.
Durante la guerra, los aliados hablaron de la estrategia a seguir cuando Europa fuera liberada de los nazis. Hubo dos importantes conferencias, Yalta y Potsdam. En la de Yalta se expusieron 3 puntos. Stalin se comprometió a realizar elecciones libres, pero rechazó la supervisión occidental. Alemania se dividiría en 4 partes, controladas por 4 potencias. Se planeó la creación de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. En la conferencia de Potsdam se vieron fuertes desacuerdos entre los aliados. Solo se coincidió en iniciar juicios contra los nazis. Las fronteras de Polonia cambiaron, ya que parte de ella quedó anexionada a la URSS, y a cambio Polonia recibió parte de Prusia, Pomerania y Silesia. Italia perdió sus colonias del Dodecaneso y también Istria, que pasó a Yugoslavia. Austria se separó de Alemania. La guerra deja más de 60 millones de muertos, 35 millones de heridos y mutilados y 3 millones de desaparecidos. De ellos, 6 millones eran polacos, 17 millones soviéticos, 2 millones japoneses y más de 7 millones alemanes. Los supervivientes tuvieron una grave crisis moral debido a los campos de concentración nazis, la bomba atómica, los bombardeos masivos. Esto inició un profundo debate. Año 1944. Se crearon el FMI, Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial. Su objetivo era ayudar a los países a reconstruir su economía tras la guerra y crear un nuevo sistema financiero mundial. Se empezó a plantear unificar Europa. Pronto las relaciones entre Estados Unidos y la URSS se tensaron, lo que dio lugar a la Guerra Fría. En 1945 se creó la ONU. Sus 4 objetivos principales son: defensa de los derechos humanos, mantenimiento de la paz, libre determinación de los pueblos, y la cooperación entre los pueblos. Las decisiones más importantes las toma el Consejo de Seguridad. En el que tienen poder de veto Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia y China.